Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. En primer lugar, antes de empezar con el tema que ha traído mi grupo de objetos a este debate, pues, sumarme, como no, a la denuncia que hemos hecho pública respecto al tema de la violencia machista que está ocurriendo en el país. Creo que es necesario un pacto de Estado. Nosotros, desde nuestro grupo parlamentario, nos dejamos en ese empeño. Creo que un gobierno responsable ya habría tomado medidas ante una situación así y, desde luego, es absolutamente alarmante que no haya ni una portada hoy en los medios de comunicación dedicada a un tema como este. Vamos, creo que la gravedad lo requeriría, sin duda. Y bueno, ya pasando al tema que nos ocupa, yo, señor consejero, le agradezco muchísimo toda la información que me ha facilitado y que nos ha facilitado a todos los presentes, pero realmente la pregunta, mi comparecencia iba dirigida concretamente sobre una situación que se está produciendo en los juzgados y en los tribunales. Hay muchísimas cosas, he anotado muchísimas cosas de las que ha ido comentando, respecto a las cuales podría hacer alguna matización o alguna puntualización, pero como después en la pregunta que le traigo posteriormente también hablo del tema de la cobertura de vacantes y vamos a hablar prácticamente de lo mismo, pues anotado queda toda la información que ya le digo que nos viene estupendamente, pero realmente yo en la comparecencia lo que me refería es a la situación gravosa que está ocurriendo fundamentalmente y especialmente con los compañeros del cuerpo de auxilio. Yo no sé si está usted al tanto de lo que ocurre en los juzgados y en los tribunales, pero tienen que sustituirse entre sí en diferentes juzgados, al margen de la sobrecarga que eso produce los propios compañeros, que además del trabajo del propio órgano tienen que hacer, del órgano que a lo mejor está al lado, o arriba o abajo, depende del edificio judicial en el que nos encontremos, tienen que responder a situaciones donde coinciden señalamientos de juicio en ambos juzgados, juicios con actuaciones de guardia, en fin, unido al trabajo ordinario que ellos hacen, como usted sabe, de correo ordinario, de archivo, de registro. En fin, no sé, yo creo que es una situación lo bastante gravosa como para que la Consejería tomara medidas y tomara medidas serias. Le traigo ejemplos, porque usted sabe que a mí me gusta informarme y traerle ejemplos certeros de lo que ocurre. Arcos de la Frontera, en juzgados mixtos, con un solo auxilio judicial por juzgado. La funcionaria del número 3 se encuentra en guardia y le exigen que asista también a la sala del juzgado número 1, teniendo pendientes videoconferencias de imputados en su propio juzgado. Otro supuesto, un funcionario donde se le conceden 2 meses de vacaciones anuales, alternativamente, como usted sabe, para los supuestos de que sean de un país extranjero, su sala y su juicio no son cubiertos por funcionarios de otros juzgados, son cubiertos, por funcionarios de otros juzgados que asimismo durante esos 2 meses tienen que asistir a las 2 salas. Juzgados de menores únicos. No sé, la Administración no busca soluciones a este problema. Yo creo que, como le decía antes, creo que es de una gravedad como para que esta consejería empiece a adoptar medidas, porque no son casos aislados. No espero que me diga ahora, bueno, es que eso ocurre en 3 juzgados sueltos. No son casos aislados. Como usted sabe, yo he trabajado en Vía Poli, he estado en Vía Poli y he visto a mis propios compañeros de auxilio con esos jaleos que se traen, que los pobres no saben a dónde tienen que ir, no saben a quién tienen que cubrir, y haciendo el correo de un juzgado a la vez que hacían el nuestro, y creo que es un problema que ocurre en todos los juzgados andaluces. Y además me parece que es de recibo también que tengamos en cuenta y que alabemos la función y la buena voluntad de los funcionarios, porque no entra dentro de sus funciones, usted lo sabe. Nosotros estamos adscritos como plantilla a un puesto de trabajo, no para desempeñar 2 puestos de trabajo, ni cubrir 2 juzgados. Entonces entendemos que los funcionarios son lo suficientemente responsables, porque sabemos cómo funcionan los juzgados y los tribunales, sabemos la responsabilidad a la que nos debemos, sabemos que los juicios no deben suspenderse, máxime cuando los letrados y administrados y usuarios muchas veces vienen de fuera de la provincia o incluso del resto del país, pero la solución no es que los compañeros se sustituyan entre sí y acaben sobrecargados de trabajo. Entiendo yo que en eso lo compartirá conmigo. Yo creo que la solución es poner recursos personales y fundamentalmente entrar desde la Consejería a regular una normativa específica para estos supuestos, porque también nos exponemos a un caso que creo que además es necesario. Yo creo que es necesaria la denuncia pública, lo estamos viviendo con la sanidad en Andalucía y a la justicia nos va a tocar tarde o temprano, y cuando unos compañeros como los funcionarios del cuerpo de auxilio se cansen y vayan a los medios de comunicación y hagan público esto que va en perjuicio de la ciudadanía sin duda, al margen del propio personal,
Bueno, pues eso le hace daño a usted como consejero, le hace daño a la consejería, le hace daño a su gobierno y, en definitiva, nos hace daño a todos y a todas los que formamos parte de la Administración de Justicia. Yo desde aquí, sinceramente, decirle que, una vez más, agradecerle toda la información que me ha dado. Me encanta tener todos esos datos, me encanta tener todos esos números, pero sabe que mi papel aquí es siempre exigir la responsabilidad que creo que le compete como consejero y, desde luego, tenemos que dejar de estar pendientes de la voluntariedad y de estar aprovechándonos de alguna manera de la responsabilidad de los funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia y dar una solución y, como le decía, una regulación clara, una normativa clara que atienda a estos casos concretos que se producen a diario en Andalucía y desde dos presupuestos básicos, desde la voluntariedad de esas situaciones y, por supuesto, una incentivación. O sea, si hay un compañero que va a estar realizando o va a estar cubriendo 2 puestos de trabajo a la vez, tendrá que dársele un beneficio económico o bien. Eso lo dejo ya en sus manos como consejero y a los especialistas que tienen la consejería para que palien este problema de la manera que entiendan que sea más efectiva y más operativa, pero sin duda protegiendo los derechos de nuestros compañeros y de los funcionarios y funcionarias del cuerpo de auxilio, que es en los que más se producen estos casos. Gracias. Muchas gracias, señora Gutiérrez. Para cerrar esta comparecencia tiene la palabra el señor consejero.